Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. Pasan los días y las semanas y aunque continuamos con el dolor de ver cómo se marchan muchos de nuestros mejores, somos capaces poco a poco de desviar la mirada e intentar atisbar el color de las nubes que irán llegando después de esta extraña oscuridad. Y digo nubes porque cuando dejemos atrás las tinieblas de la enfermedad, toca hacer recuento de daños y salir adelante con lo que nos quede. En ese recuento, que tendrá mucho de personal, pero también de económico y social, será imprescindible echar mano de ingenio y solicitar ayuda de quien la pueda prestar. Y hablando de ese aspecto económico y social, tanto trabajadores como empresarios y autónomos deben estar informados para no dejar pasar oportunidad alguna de paliar en lo posible las dificultades que se adivinan. Se agolpan innumerables medidas y disposiciones de ámbito estatal, regional y municipal también, y es preciso poner orden para que los árboles nos dejen ver el bosque. En esa tarea, las asociaciones realizan una labor encomiable, y aquí en Villarejo tenemos la suerte de contar con ADECOVI, que es la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Villarejo, que representa precisamente a estos colectivos, al colectivo de empresarios y comerciantes de nuestra localidad y de la que Juan Carlos García Fraile es presidente. Juan Carlos, bienvenido a Encomienda News. Buenos días. Y como es habitual, tenemos en la distancia al resto de nuestro equipo, a José Julián Pérez, redactor jefe de la Encomienda Mayor de Castilla. José Julián, bienvenido. Hola, muy buenos días, David y Juan Carlos. Y tenemos también a Patricia Prudencio, que es directora del medio digital de ámbito taurino, Guarismo del 8. Patricia, muy buenas, bienvenida. Buenos días a todos. Bien, Juan Carlos, centrando un poco el interés de nuestros escuchantes, vamos obviando el aspecto sanitario del que ya hemos hablado en varios episodios y que todo el mundo sabemos de todo. Tenemos el máster en COVID hecho. Vamos al aspecto económico de esta tremenda situación, porque es la otra cara de una misma moneda. El aspecto sanitario es muy grave, es desalentador, pero no lo es menos el aspecto económico y tenemos que saber, porque poco a poco iremos saliendo de esta situación, de qué manera vamos a hacer frente al aspecto económico, ya seamos trabajadores, autónomos, empresarios, de una manera o de otra nos vamos a ver afectados por esta pandemia y por el aspecto económico que viene después de todo esto. Por lo tanto, hablando un poco del aspecto económico local, que es de lo que tú, Juan Carlos, eres más experto y mayor conocedor y además parte implicada, por suerte o por desgracia, desde el punto de vista de un empresario, un autónomo, ¿cuál ha sido la cronología de los hechos de esta pandemia? Es decir, ¿cómo empezó esta crisis? Si se vio venir, ¿cuáles fueron los sectores a nivel de lo que mejor puedas comentar, que es sobre todo a nivel comarcal y local, los sectores más afectados desde un principio y cuáles poco a poco se han ido complicando con el avance de la pandemia y sobre todo con el confinamiento y el estado de alarma? Bueno, buenos días en primer lugar. Saludos, Patricia, José Julián, David. Enhorabuena por vuestro programa y por vuestro podcast y por repartirse en la encomienda. Y bueno, pues bienvenidos a todos, a los oyentes, a los escuchantes, como me he dicho previamente, de este podcast. Bueno, pues a vuestra pregunta, desde el punto de vista como empresario y como presidente de la Asociación de Empresarios de Villarejo y de la comarca de Las Vegas, donde nos centramos nuestra federación a dar servicio a todos los empresarios de la comarca de Las Vegas, pues estamos viviendo una situación muy, muy difícil, como todos. Tanto esto está afectando a todos por igual, trabajadores, a autónomos, a empresarios, y por la parte que nos toca, pues los empresarios están viviendo una situación inédita, dificilísima y con un futuro bastante incierto. No quiero ser alarmista, pero es la realidad, ¿no? De lo que nos está tocando vivir. Está siendo muy duro, esto ha puesto todo patas arriba de un día para otro y bueno, ahora de lo que se trata es de salir en cuanto antes de esta situación
y recuperar nuestras empresas lo mejor posible, ¿no? La asociación, bueno, yo personalmente como empresario, pues como todos, yo me dedico a la hostelería, tengo que cerrar mi negocio, y en la asociación estamos pues muy preocupados, dando un servicio pues, sobre todo de información, y llamando a todos los socios uno a uno para preguntarles cuál es su situación actual, preocupándonos por ellos, mandándoles toda la información posible, que nos va llegando de todos los sitios posibles, y, y demás. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuál ha sido la cronología de los hechos? Bueno, pues mm, mm, esto empezó mucho antes del estado de alarma. Esto se veía venir. Cuando se dio en China toda la situación y todo lo que estábamos viendo, sabíamos que iba a llegar a España, iba a llegar a Europa, iba a extender por el mundo, pues antes o después. Nosotros, un mes antes, cuando salió sobre todo el primer caso que hubo en Tenerife, de ese hotel que tuvieron que confinar a varios turistas durante 15 días, pues ya sabíamos que estaba aquí. Eso fue un mes antes de que nos decretaran el estado de alarma. Ya lo veíamos venir. Yo, en mi caso particular, pues ya estuve preparando mi estrategia de cierre de negocio. Lo tenía meridianamente claro que esto estaba encima de nosotros y que iba a ser un desastre. Entonces, pues sí, se ve venir. Los sectores más afectados, pues todos, absolutamente todos. No ha habido ninguno, excepto la alimentación, lógicamente, la agricultura y ciertos sectores dentro del transporte, pues el transporte tiene muchas patas y unos se dedican al transporte de mercancías, otros de alimentos, otros de cada uno de un sector. Dentro del mismo sector, pues hay muchos sectores diferentes de actividad. Entonces, hay varios sectores que no les va a afectar, como son los primarios, pero el resto, el comercio, la hostelería y los servicios, pues están muy, muy afectados, cerrados en una gran mayoría sin saber cuándo vamos a poder abrir, y otros muchos, pues con un nivel de trabajo y de facturación bajo mínimos, ¿no? Lógicamente, porque Claro, porque además te afecta a ti de forma directa, Juan Carlos, porque además de ser presidente de ADECOVI, tienes un negocio de hostelería aquí en Villarejo y lo vives en primera persona. Lo bueno, si es que hay algo bueno de esto, pero sobre todo lo malo, te afecta igual y de forma profesional y personal esta crisis que se genera con la pandemia. En cuanto a datos, que seguro que te han reportado todos los afiliados y asociados de ADECOVI en poco a poco, según se ha ido produciendo toda esta cronología y todo este tiempo de confinamiento y de cierre de los negocios, ¿qué datos a nivel de Villarejo tienes sobre cierres de negocios, ERTES de comercios, de empresas que hayan tenido que cerrar? ¿De qué estamos hablando en este sentido, sobre todo de cierres y repercusión económica a nivel de datos aquí en Villarejo? pues te cuento que la situación es dramática. Puedo decir que el 80% de las empresas de Villarejo están cerradas ahora mismo. El 80%. Una barbaridad. Estamos hablando de cerca de 400 puestos de trabajo. En un municipio de 7.500 habitantes es un auténtico drama. El 80% es una barbaridad. O sea, Hostelería, 80% de los negocios cerrados y unos 400 empleos que se perderán en este sector. no digo que se perderán, que ahora mismo Ahora están mismo, perdidos. en la situación actual, en tiempo real. Cuando se levante el confinamiento, A ver lo que esperemos que queda. sea pronto, se recuperará parte, pero no toda. Y al menos de forma inmediata. La recuperación va a tardar, eh, creo que varios años en recuperarse. Y todos vamos a tener que reintentar. Nada va a ser como antes, y la situación va a estar siendo muy, muy dura. Estamos hablando de autónomos que su única fuente de ingresos es su negocio. Entonces, y muchos autónomos que les ha pillado con inversión, que les ha pillado, que tienen corazón abiertos, con un pleno momento de consolidación
también ya sus negocios quizás estaban consolidando, es un palo muy duro. Va a ser muy difícil levantar la cabeza, muy difícil. Sobre los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES, ¿se han acogido la mayoría de comercios y empresas? ¿Se han acogido alguno de ellos? ¿O de qué manera están solventando la situación aquí en Villarejo? Pues la mayoría están en situación de ERTE. Los que hemos estado obligados a cerrar por el estado de alarma, pues el ERTE ha sido relativamente fácil de tramitar, o fácil, no ha sido complicado. Estamos muchísimo en situación de ERTE. Toda la hostelería está en situación de ERTE. Hablamos de hosteleros que tenemos trabajadores. Los autónomos o hosteleros que no tienen trabajadores son muy poquitos. La inmensa minoría, pues nada, han cerrado y ya está. Pero la mayoría estamos en situación de ERTE, tanto comercios como hosteleros. Y las empresas de servicios, pues lo tienen un poquito más difícil a la hora de acogerse a un ERTE, porque el estado de alarma no nos afecta a todos. Cuando se levanta el confinamiento de un sector, como decirlo así, ¿no? Cuando un sector está obligado a cerrar sí o sí, pues está en situación de cierre forzoso. Entonces se puede coger el ERTE en el momento que te permiten trabajar, pues el ERTE no procede. Pero lo que no se está teniendo en cuenta es que esas empresas que se les permite trabajar no están teniendo trabajo, con lo cual también deberían entrar en una situación de ERTE sin problema. Sin embargo, los están teniendo. Claro, es que es un arma de doble filo, porque por un lado, si me cierras, bien, puedo acogerme de mejor o peor forma al ERTE y a solucionar de una manera más o menos honrosa la situación. Pero si no me obligas a cerrar y abro, pues la situación es peor todavía, porque no me puedes, me pongo en el papel de un empresario, un pequeño empresario, me permites abrir, porque mi sector, por lo que motivo que sea, puede abrir la actividad, pero no tengo actividad como tal. O sea, ni me puedo acoger a un ERTE porque no me obligas a cerrar, ni tengo negocio como tal. Eso es dramático. O sea, absolutamente dramático. Efectivamente. Yo supongo que los sectores económicos de Villarejo y las distintas empresas y negocios que hay son muy diferentes y no a todas les ha afectado por igual. Yo supongo que la hostelería es de las más afectadas. Claro, el resto de servicios, mejor o peor, seguramente peor, pueden hacer algo, pero es que, claro, la situación es tal que como no hay actividad económica en ningún sector, las empresas que sí puedan abrir no tienen actividad. Por un lado, el sector cerrado está cerrado, que es el sector servicios, la hostelería, que la situación es complicada, pero claro, cuando un sector que no es de ese estilo del tema de servicios abre su negocio y le permiten abrir, ¿abrir para qué? Pues efectivamente, hay mucha casuística personal en cada establecimiento, en cada hostelero que ha cerrado, o cada empresa de servicios. Hay mucha casuística, pero la mayoría estamos muy fastidiados en situaciones muy complicadas, muy complicadas. Y lo peor es que no sabemos cuándo esto se va a solucionar y si se va a solucionar. Es que estamos hablando no solamente de hostelería, es que el comercio también está ahora mismo completamente cerrado y las condiciones en las que nos van a permitir abrir son en la mayoría de los casos inviables. ¿Cómo vamos a hacer una inversión ahora mismo en esta situación en la hostelería, en mamparas, por ejemplo, en separar mesas con biombos, con mamparas, hacer una inversión sin saber cómo se va a resolver la situación de clientela dentro de unos meses? ¿Cuándo se va a quitar el miedo de la sociedad para poder ir a un restaurante en condiciones? Pero no solamente un restaurante, a una tienda de ropa. ¿Cómo limites el aforo en una tienda de ropa, por ejemplo? Los probadores desinfectas cada vez que entre una persona a cambiarse. ¿Cómo se gestiona todo eso? Es muy difícil. Es muy complejo. No te hablo las agencias de viajes, ¿en qué situación está? Las agencias de viajes ahora mismo están en la siguiente situación. No solamente les han anulado todas las reservas que tenían para toda la temporada de turismo de verano, sino que han tenido que devolver todo el dinero de todas las reservas que ya tenían hechas. O sea, las agencias de viajes están
si acaso peor que la hostelería o peor que los servicios, por ponerte un ejemplo, etcétera, etcétera. Es que esto es una locura, de verdad. Sí, es que hay muchas empresas de muy distinta índole en Villarejo, cada una tiene sus dificultades y se generan situaciones inverosímiles. O sea, es escucharte y se queda uno perplejo de la cantidad de situación, no solamente anómalas, porque una situación anómala se puede dar en cualquier fecha y en cualquier circunstancia, pero lo que está ocurriendo es algo que hay que quebrarse muchísimo la cabeza, buscar la manera de decir, bueno, ¿de qué manera voy a afrontar esto y de qué manera voy a salir? ¿Qué situaciones personales difíciles te estás encontrando de gente que te llama, oye, Juan Carlos, tengo esto abierto, ¿qué hago? ¿Qué hago a partir de ahora? ¿De qué manera afronto esto? Porque las empresas, como dices, hay algunas que son comercios, tiendas de zapatos, de ropa, peluquerías. No solamente hablamos de hostelería, de la hostelería ya es un caso distinto y muy específico, pero ¿qué situaciones personales te estás encontrando? Una llamada telefónica sin necesidad de dar nombres, pero ejemplos concretos que digas, es que esto está pasando, es que esto no es, quizá no hablan de esto en los medios de comunicación generalistas, pero a nivel local esto está pasando aquí, a 20 metros de mi casa. Coméntanos alguna situación especialmente compleja que se esté viendo, no ya humanitaria solamente, que puede surgir, sí, sino a nivel económico y de gestión del propio negocio. Mira, ahora, situaciones complejas es que son todas, David. Es que no hay ni una que se escape. Por ponerte un ejemplo, una empresa que tiene 14 trabajadores, es una empresa de distribución de bebidas, dedicada a la hostelería. Imagínate, 14 personas en un ERTE, con inversión en vehículos, en una nave que adquirieron hace unos años para dar servicio, donde la ayuda que están recibiendo es de 660 euros. Los dos autónomos que están dentro del negocio, son dos hermanos. ¿Cómo se gestiona eso? Es que es imposible. Es que es imposible. Entonces nos estamos encontrando un drama en cada persona que llamamos o que nos llama. Y nos sentimos muy impotentes porque no podemos hacer nada, porque las ayudas que se están recibiendo son muy, muy escasas y no son efectivas. Sí hay alguna ayuda. Nosotros intentamos pues dar información de todo lo que va saliendo, pero son muy pequeñas las ayudas. Entonces, ante una situación así, no se soluciona con una prestación económica por cese de actividad. Por eso te cubre la comida de tu casa, no te cubre el resto de la empresa. Es que hace falta algo más. Precisamente de ayudas económicas, Patricia, quería comentarte algunas cosas para que a las personas que nos escuchan, que sean tanto trabajadores de los sectores afectados como autónomos, como empresarios, estén asociados o no a Adecovi, sepan de primera mano a qué se pueden agarrar, qué ayudas hay. Y Patricia tenía preparadas algunas cuestiones que a buen seguro van a venir muy bien para aclarar un poco la situación a las personas que nos escuchen y estén en la situación precisamente que describes. Patricia, cuando quieras. Pues sí, sobre todo esas ayudas que tanto énfasis dieron tanto el Gobierno como la Comunidad de Madrid, entre otras instituciones, para ese plan de ayudas que iban a aplicar ahora. Entonces, más o menos saber cuáles son y cómo se pueden solicitar. Hola, Patricia. Bueno, en primer lugar te voy a contar que los autónomos, las micropymes, las empresas, somos un sector que, por regla general, hemos dado muy poca guerra siempre. Nos dedicamos a sacar nuestros negocios adelante y aceptamos todas las medidas y todo lo que nos imponen, todas las normativas, todos los impuestos que nos van marcando cada uno por nuestro sector, y no solemos protestar mucho o nada, nunca hemos protestado nada. Siempre hemos estado muy, muy solos ante nuestros negocios y ante nuestras situaciones, y no hemos pedido absolutamente nada nunca. Y si
tenido, pues no se nos ha hecho mucho caso. Hemos estado siempre muy, muy solos ante nuestras situaciones de crisis, a veces a nivel nacional como o mundial, como fue la del 2007, pero en esta situación necesitamos que nos ayuden y que nos ayuden mucho, que nos ayuden mucho. Una prestación por cese de actividad es muy escasa. Las medidas que se han adoptado son muy pocas y no están perdonando absolutamente nada, solamente están aplazando los impuestos para que se deje pagar ahora los pagues dentro de 3 meses o dentro de 6. Es lo único que nos estamos encontrando. Nos han perdonado la cuota de autónomos, pero estamos hablando de 280 euros. Te dan 660 y tienes que pagar 280, pues ¿en qué te quedas, no? Estamos hablando de 1.000 euros de ayuda por autónomo cuando tienes 4, 6, 8, 10 trabajadores. Es muy, muy escasa. A nivel estatal se podrían haber hecho muchas cosas más. La crisis de 2008, la sociedad entera, los autónomos y los trabajadores, tuvimos que rescatar al Estado y a los bancos. Y ahora lo que necesitamos es que nos rescaten a nosotros. Y no lo están haciendo. Yo no estoy hablando ni de este gobierno ni de otro que pudiera haber estado. Hablo de este porque es el que está en este momento. No estoy hablando de colores políticos. Estoy hablando de una necesidad absoluta de que necesitamos que nos rescaten. No queremos que nos perdonen nuestras deudas. Queremos que nos hagan un plan de rescate serio y efectivo. Y solamente pasa por una cosa, que los bancos que lo están haciendo por su propia cuenta, no por un decreto del gobierno. A modo individual, cada banco está adquiriendo sus propias medidas de evitar la morosidad que pueda haber en los préstamos. Pero tiene que ser por un decreto. Que cualquier empresario que tenga préstamos adquiridos por la inversión que ha ido haciendo durante estos años, con la que tiene en este momento, o que pueda tener en este momento en vigor, que nos la aplacen 6 meses. No queremos que nos perdonen esa hipoteca, que esos 6 meses que no pagamos hipoteca lo paguemos al final de la vida del préstamo. Puede ser dentro de 3 años, de 4, de 8. Cuando acabe la vida del préstamo, que se alargue 6 meses más. Eso es una medida súper importante, que es, yo creo, la más importante. Los trabajadores en situación de ERTE es otra de las medidas a la que nos acogemos en este momento, pero es una solución muy temporal, porque cuando se acabe el estado de alarma, la situación de ERTE desaparece y estás obligado a mantener a los trabajadores durante 6 meses. O sea, imagínate, yo como hostelero, voy a poner mi propio ejemplo. Yo estoy en una situación de ERTE con mis trabajadores. Cuando se levante el estado de alarma y me dejen abrir, yo tengo que contratar de nuevo a los trabajadores y mantener los contratados durante 6 meses. Si no mantengo esa contratación de 6 meses, tengo que devolver todas las ayudas o todas las ayudas de todo lo que les está todo pagando el gobierno, se lo tendría que devolver. Si yo por mañana mi restaurante y no viene nadie, ¿cómo voy a mantener a los trabajadores 6 meses trabajando? No puedo. Entonces, tienen que modificar todo ese tipo de normativas que existían hasta ahora ante una situación tan particular como esta, ¿no? Entonces, la medida del gobierno, primero, tarde. Aunque han ido llegando sobre la marcha, han llegado, pero muy, muy escasas. La Comunidad de Madrid, hablamos del Estado, vamos a pasar a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, no tenemos ni una sola ayuda por parte de la Comunidad de Madrid. Salió una ayuda de 3.200 euros para sectores en situación de ERTE, en situación de cierre forzoso, que se agotaron en un día. Un día. No sé a quién ha llegado, yo no conozco a nadie que le haya llegado la ayuda. Yo lo iba a solicitar para mi establecimiento y al día siguiente me dijeron en mi asesoría, olvídate que se han agotado. Imagínate, ¿no? O sea, necesitamos ayudas estatales, autonómicas y también municipales. Con Jesús, nuestro alcalde, pues hablamos al principio del confinamiento y, bueno, nos comentó, yo sé que ahora mismo están con una situación de es lo más importante,
alarma, pues hablé con él y sí me dijo que iban a preparar una serie de medidas pues para ayudarnos a los comercios, a los restaurantes, a los comercios en general y a los autónomos, pues iba a preparar una batería de ayudas económicas, no en subvenciones directas, sino mejor en una reducción de impuestos, que lo estaba estudiando. Por supuesto que tendremos que tener una conversación más profunda, saber en qué se concretan y dónde llegan. Pero también lo que puede aportar un ayuntamiento, un comercio, también es no tiene mucho recorrido, no es mucho, ¿no? No puede ser mucho porque, lógicamente, lo que recauda un ayuntamiento en comercio pues tampoco es demasiado elevado. Pero principalmente la solución a nuestra situación económica tiene que ser lo que acabo de apuntar. Primero, la situación financiera. Que nos prorroguen los préstamos 6 meses y que esa deuda se pague al final de la vida del préstamo. Segundo, las situaciones de ERTE pues no se conviertan en una situación forzosa de contratación cuando no vamos a tener trabajo. Y por ahí puede ser, ya no que se salve nuestro negocio, porque habrá negocios que no se puedan salvar, porque influyen muchas cosas. Primero, el miedo de la sociedad y segundo, la situación económica de la sociedad que se nos va a quedar durante mucho tiempo. Pero sí que puede ayudarnos a no arruinar nuestras vidas. Y yo creo que nos merecemos un trato diferente. Somos un sector, el de los autónomos y el de las micropymes, que aportamos muchísimo a la sociedad, muchísimo, en impuestos que recauda el Estado, en puestos de trabajo que creamos, aportamos muchísimo y contribuimos mucho al desarrollo económico y social de un municipio, muchísimo. Aportamos vida a los barrios, aportamos muchísimas cosas. Y no nos merecemos que nos arruinemos de por vida, porque nos venga una pandemia o por cualquier otra situación. Pero estamos en la que estamos, en una pandemia. Necesitamos que de verdad nos ayuden. Entonces, en eso estamos, Patricia, en eso estamos. Y si, por ejemplo, alguien quiere llegar a solicitar estas ayudas, concretamente, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la vía? ¿Y cuánto tardaría ese procedimiento en que se le concedieran? Bueno, la situación de la prestación económica por cese de actividad pues es muy fácil. Se tramita a través de la mutua de cada uno y es relativamente sencillo. Normalmente son las gestorías las que te lo hacen. Hay otro tipo de ayudas pues mínimas. El canal de Estado de Segunda te condona la cuota de agua en el consumo en un 80%, en la cuota fija un 100% durante 6 meses. Con las energéticas, pues también se está estableciendo un periodo de moratoria de unos meses. Estamos bajando la potencia de la luz. Estamos en economía de guerra, entonces estamos utilizando todas las posibilidades, aunque sean pequeñas, que tenemos para ahorrar, aunque sea €1 en cada suministro, en cada partida de proveedores que tenemos, ¿no? Pero en el caso de la moratoria de los bancos, que algunos sí lo están haciendo, pues es bastante complicado. Nos estamos encontrando con que te piden certificado de empadronamiento de tu ayuntamiento. ¿Cómo vas al ayuntamiento a pedir un certificado si está cerrado? Muchos impuestos, muchos papeles, muchas trabas. Toda la información de todo lo que ha ido saliendo hasta ahora, pues lo hemos estado publicando en nuestro Facebook de la Federación, de FEDECO, y vía WhatsApp, vía email a todos los comerciantes. No te voy a decir los pasos exactos de cada una de las medidas porque estaríamos mucho rato, ¿no? Porque son muchas cosas las que hay o posibles ayudas que hay. Cada una tiene una documentación diferente y una forma de tramitarlas diferente. Desde luego las gestorías son las que yo recomiendo a todos los autónomos que nos pueden estar escuchando que echen un vistazo a nuestro Facebook, porque desde el día 14 hemos publicado muchísimos posts de las medidas que se han ido produciendo. Muchos han sido, digamos que
como el gobierno publicaba unas cosas y al día siguiente las matizaba, pues muchos no son exactos, ¿no? Pero en cualquier caso, si publicábamos hoy un post de unas ayudas concretas y al día siguiente se modificaban, volvíamos a publicar otro post con las modificaciones o con las medidas nuevas que quieres saber. Entonces recomiendo que nos llamen directamente, porque estamos dando servicio. La federación también estamos en una situación muy complicada, pero no hemos dejado de dar servicio a nuestros socios, y recomiendo que se echen un vistazo a nuestros diferentes posts de nuestro Facebook, porque ahí están todas las medidas que ha ido el gobierno apuntando en cada momento. Entonces, bueno, pues hay algunas difíciles de tramitar, algunas son muy sencillas, otras son más complicadas, pero bueno, que intenten al menos pues tramitar todo el tipo de ayudas que puedan, ¿no? Que sean capaces de gestionar. En eso estamos. Y si, por ejemplo, nos adentramos más en ADECOVI, en esa asociación de empresarios y comerciantes de Villarejo, ¿cuál dirías que ha sido su papel en esta crisis? Bueno, nuestra situación en la ADECOVI es que, bueno, estamos en una situación también de crisis, también nos está afectando. Tenemos todo el tema de cursos de formación, pues lo tenemos ahora mismo también completamente parado, porque no se pueden realizar ningún tipo de curso. Y la primera medida que adoptamos fue la de suspender las cuotas a los socios de manera temporal para amortiguar, aunque sea mínimo, pues la economía de nuestros socios. Son 27 euros al trimestre, son 9 euros al mes. No es gran cosa, pero lo tuvimos claro. Si un negocio está cerrado, pues deberíamos aportar, aunque sea simbólicamente, esas cuotas de socios. Ya nos arreglaremos más adelante para salir adelante, ¿no? Pero eso es la primera medida que tomamos. Y desde que se inició el estado de alarma, lo único que estamos haciendo, que es lo único que podemos hacer, es mandar toda la información que pueda llegar por parte del gobierno, por parte de la comunidad, por parte del ayuntamiento. Y, bueno, pues, llamadas individuales y todo lo que podamos gestionarles, asesorarles o informarles, pues ahí estamos, como siempre hemos estado, por otro lado, pero ahora más que nunca. Por eso que no les están agradeciendo mucho, que les llegue información contrastada y veraz, porque sabes que hay mucho bulo, hay mucha noticia falsa, hay mucha noticia dispersa que muchas veces no sabes si es verdad, si es mentira. Y pues bueno, lo que estamos haciendo es filtrando todo ese tipo de noticias, que nos va llegando también de otras federaciones en las que estamos integrados a nivel nacional, que son reales, que son veraces, y que no tienen digamos, una mentira detrás, ¿no? Que no son bulos. Pues esa información nos la están agradeciendo mucho. Ese es el papel que estamos desempeñando ahora mismo en la asociación. Bueno, pues cuando salgamos seguimos haciéndolo, por supuesto, y cuando salgamos de la situación, pues bueno, pues ya iremos viendo, porque todos estamos viendo sobre la marcha qué es lo que podemos hacer, cómo podemos salvar nuestros negocios, y la asociación pues es una parte más que también está afectada, que tenemos que darle una viabilidad más adelante, ¿no? El futuro es el que es totalmente incierto. Por más que queramos adivinar cómo va a ser, de qué manera, hay que intentar paliar la situación presente, la que se presente en cada momento, y poco a poco ir reconstruyendo. Sobre el futuro y cómo va a ser toda esta desescalada, de qué manera se va a intentar afrontar toda esta situación, José Julián tiene algunas cuestiones que quiere comentar contigo, Juan Carlos. Muy bien. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola, José Julián. Buenas. Sí, vamos, yo te quería preguntar acerca del futuro, aunque hemos estado desgranando, pues eso, todo lo que es el presente de esta crisis, las ayudas, cómo ha sucedido. Pero el futuro está ahí, el futuro existe, y igual que tuviste un plan de cierre para tu negocio,
igual que mucha gente ha tenido que hacer un plan apresurado, tenemos que empezar a pensar en cómo va a ser el desconfinamiento, es decir, porque en algún momento habrá que volver a la normalidad. Entonces, la pregunta que te hago es esa, ¿cómo crees que va a ser el desconfinamiento de los negocios? Y sobre todo, ¿cuándo crees que se podrá hablar de una normalidad? Está claro que económica no, porque económica vamos a estar unos años, pero sí al menos empresarial, es decir, cuándo las tiendas, cuándo los comercios, los hosteleros van a poder tener sus negocios abiertos de forma normal. Pues, pues no lo sabemos, José Julián, lo siento, pero no lo sabemos. No sabemos cuándo va a volver esto a una cierta normalidad, porque no sabemos cómo va a afectar a la sociedad después del confinamiento. Primero, tenemos que atajar la pandemia, es lo más importante, que no está claro que vaya a ser en un mes, porque sigue habiendo todos los días 1.000 contagiados y 400 muertos, desgraciadamente. Entonces, Está claro. Y en cuanto al desconfinamiento de los negocios, nos has estado adelantando algunas medidas. ¿Cómo crees que se podrá hacer? Porque está claro que el gobierno impondrá una serie de medidas, pero estas medidas no van a ser muy fáciles de implementar. es que el desconfinamiento de los negocios pasa por el desconfinamiento de la gente. Es lo primero. El desconfinamiento de la gente no es desconfinamiento de negocios. Por lo tanto, no podemos dar fechas, es que es imposible. El año, yo tengo clarísimo, ya es una opinión personal, que el año está perdido para muchos sectores. Entonces, el sector de servicios, posiblemente, porque esto va a ser un desconfinamiento por etapas, igual que se va a desconfinar a la gente por etapas, pues los sectores también se van a desconfinar por etapas. El primero será el de servicios, ya la Constitución está trabajando. A continuación, yo creo que están los comercios y los últimos tenemos la hostelería. Entonces, el futuro, pues no lo tenemos nada claro. Desde luego, la temporada de turismo y hostelería está perdidísima. No nos van a dejar abrir de una manera fácil. Entonces, yo lo siento mucho, porque la hostelería pienso que hasta la primavera del año que viene, viendo las cosas muy bien, no se va a recuperar. No va a adquirir cierta normalidad de que la gente vuelva a ir a un establecimiento, a un bar, a un restaurante, a un salón, a un banquete, a una boda con tranquilidad. Porque aquí se trata de recuperar la normalidad absoluta de como estábamos antes. No sé si va a volver a llegar, porque esto va a cambiar muchas cosas. Va a cambiar la forma de vivir, de consumir, de salir y de comprar. Pero aún así, lo primero que se nos tiene que quitar a la sociedad de nuestra psicosis diaria es el miedo a adquirir la enfermedad. Eso pasará primero cuando encuentre una vacuna, que eso va a tardar un año en llegar, por mucho que digan que está dentro de 3 meses o dentro de 6, porque lleva unos protocolos que se tienen que cumplir, y entonces antes de un año no se consigue una vacuna, o que se consiga un tratamiento que nos asegure que si adquirimos la enfermedad no nos vamos a morir. En ese momento es cuando la gente irá a un restaurante sin miedo, o a una tienda sin miedo, o se juntará en una farmacia o sin miedo, porque el miedo aunque lo consigan, se nos va a tardar mucho tiempo en quitarle de la cabeza. Entonces eso es lo primero que hay que erradicar. Y lo segundo va a ser la situación económica en la que se va a quedar el país. Yo creo sinceramente que no va a ser una crisis económica como la del 2007-2017, no fue duró 10 años, aunque tampoco se recobró la normalidad. Nunca volvió a ser como era antes del 2007. También lo teníamos claro que no iba a volver a ser. Pero bueno, sigo adquiriendo cierta normalidad en el consumo, en la tasa de paro, que consiguió bajar el 15% de paro. Y bueno, íbamos funcionando, ¿no? Los sueldos sabemos que no eran los mejores del mundo y los beneficios de las empresas, los gigantes, pero
se encontró un equilibrio de trabajo, empresa, que estábamos bastante o medianamente cómodos. Pero esto no va a ser igual. Yo creo que va a ser más corta esta crisis. Serán 2, 3 años, 4 como mucho, para recuperar la situación económica y que el miedo nos desaparezca de la cabeza y nos hacemos de esto como una experiencia de vida que tuvimos que gestionar, ¿no? Entonces, bueno, sí, Juan Carlos, por hablar de algo positivo, porque bueno, ha sido la verdad que una entrevista muy reveladora, muy real, muy realista sobre todo. Pero vamos a pensar en positivo, porque se suele decir que en las crisis también surgen oportunidades y también valiosas experiencias. ¿Qué crees que vamos a aprender con esta crisis? Como bien has mencionado, es decir, en el 2008 aprendimos a vivir de otra manera y se mejoraron, incluso se limpió ciertas cosas que había negativas en la economía y se aprendió a trabajar de otra forma. ¿Qué crees que vamos a aprender con esta crisis? Y si crees que van a cambiar los negocios. Pues no van a tener que recambiar, al menos de momento. Yo creo que esto va a cambiar la forma de trabajar de muchos sectores. Muchos sectores seguirán exactamente igual. Una empresa de fontanería o de pintura o de electricidad, pues al final es exactamente igual, ¿no? Llegarán a la normalidad, cuando la situación económica pues se recupere. Las empresas de hostelería, pues, o de servicios, vamos a tener que cambiar ciertas cosas. En general, pues yo creo que nos vamos a ir a una prestación de servicios a domicilio, porque la gente, no sé, quizá, al menos temporalmente, yo creo que todo se recuperará en unos años, ¿no? Porque al final España es un país de salir a la calle, de juntarse, de abrazarse y de tocarse, ¿no? De sentirse cerca, ¿no? Y eso está en nuestro ADN y no nos va a quitar una pandemia. Tardaremos en recuperarlo, pero no va a desaparecer. Pero al menos inicialmente, en estos primeros años, nos tenemos que reinventar un poco hacia el servicio a domicilio. Comida a domicilio, llevarte los zapatos a domicilio, llevarte la ropa a domicilio. Bueno, es lo que está haciendo Amazon, ¿no? Amazon está su modelo de negocio es el servicio a domicilio, ¿no? Pues quizá tendremos que hacer algo así, al menos de momento. Esto yo creo que es el futuro inmediato. El que pueda gestionarlo, el que sepa, pues tendrá una salida. El que no pueda o no sepa hacerlo, pues lo tiene bastante más difícil. Pues quería cerrar ya, Juan Carlos, mi intervención y preguntarte, como conocido empresario de la hostelería de Villarejo que eres, y aunque sabemos que, pues eso, como hemos comentado, que hay tantas historias y tan diferentes como empresarios y negocios hay en el pueblo, queremos que nos cuentes un poco más la tuya. Y qué supone, por ejemplo, a todos los niveles, para una pequeña empresa como la tuya, por ejemplo, de hostelería, cerrar desde el día 14 por imperativo legal, poner a todos sus empleados en ERTE y sobre todo no saber cuándo podrá volver a abrir ni tampoco las condiciones. O sea, personalmente, ¿cómo te sientes y qué es lo que supone para tu empresa una situación así? Buena pregunta. Pues, bueno, prácticamente lo hemos hablado antes, todo lo que he hablado antes pues me afecta a mí directamente. ¿Cómo estamos viviendo esta situación? Pues con mucho miedo. O sea, te cuenta que arranqué mi negocio hace 5 años, cumplíamos 5 años ahora en agosto y de repente estamos cerrados. Si no facturamos, pues no podemos seguir pagando nuestra inversión. Pues una solución inicial, pues ponerte a trabajar por cuenta ajena, al menos de momento. Al menos, pues uno de los dos que estamos en el negocio, o mi mujer o yo, nos tenemos que poner a trabajar por cuenta ajena. Y el futuro, pues no lo sé. Yo lo tengo yo lo veo muy difícil que mi negocio vuelva a funcionar al menos en un año. Posiblemente no pueda abrir en un año, porque aunque abra,
no tengo clientela, tengo que cerrar. Volvería a abrir, a ver qué pasa. Pero si veo que en poco tiempo no tengo la factura necesaria, pues tendré que cerrar. No me queda otra. En eso estamos mucho. No estamos desesperados. Yo en mi caso creo que estoy gestionando la situación, estoy bastante entero, porque en estos momentos hay que tener la cabeza muy fría. Gestionando todas las ayudas que puedan venir, en economía de guerra, es decir, pues, arañando euro a euro en todo lo que se pueda, y gobernando el local, hasta la potencia de la luz la he bajado al mínimo para pagar, en vez de 100, pagar 40, y en eso estoy. Pero no sé, no te puedo responder a cuándo voy a abrir ni cómo. Es que, no lo sé, estamos viviendo un día a día. Y ahora, pues, estamos en lo que estamos, preocupados por la salud, que es lo más importante, que no nos toque, que no nos pongamos malos, de proteger a la familia, y de la situación económica, pues ya saldremos. Oye. Sí, hay que adaptarse a la situación que hay creada día a día y ir avanzando día a día, buscando soluciones, y además lo has descrito muy bien, intentando economía de guerra, optimizar los recursos que hay, minimizar todos los gastos y poco a poco ir saliendo, ir pensando de qué manera se puede desenvolver cada uno en su situación particular y atendiendo a las características de su negocio, pues cómo salir adelante. No hay otra. Lo fundamental es exactamente la salud, el ánimo, las ganas de salir adelante y saldremos adelante. España es un país fantástico, los españoles somos geniales y los vecinos de Villarejo son gente dura, que no creo que una pandemia, ni esta ni ninguna otra, pueda con ellos. Eso sin duda, sin duda. Yo hablo con mi madre, que tiene 89 años y tienen una situación infinitamente peor y salieron adelante. Esto va a ser una anécdota en nuestra vida dentro de unos años. El ejemplo de los mayores es el que nos tiene que animar a que de todo se sale, por muy difícil que se ponga la situación, y de esta seguro. Juan Carlos García Fraile, presidente de ADECOVI, muchas gracias por ayudarnos a entender la situación y la realidad del espectro empresarial de Villarejo, una realidad dura, pero que hay que asumirla, la que es, no hay vuelta de hoja. Y sobre todo, gracias también por dar el aliento y estar dispuesto, tú por ser parte de esta historia, parte afectada del sector empresarial y sobre todo por las ganas de hacer frente a la situación que se presenta después de la pandemia, porque si una persona que es responsable de una asociación en la que hay englobadas muchísimas empresas tiene la determinación y las ganas de salir adelante, de reinventarse, seguramente seas una especie de guía donde todos los demás se van a fijar y van a tomar esa determinación de seguir adelante, ni mejor ni peor, de una forma distinta. Al menos en el corto plazo habrá que reinventarse para poco a poco ir recuperando nuestra forma de hacer las cosas, nuestras relaciones sociales, comerciales y económicas. En lo que nos compete a nosotros, a este canal de podcast, es un canal humilde, pero queremos ponerlo a tu disposición, a disposición de ADECOVI y de a todos los trabajadores, empresarios y autónomos de Villarejo para cualquier comunicación que tengáis que hacer, para cualquier explicación que haya que dar sobre alguna idea o alguna situación que sea compleja y convenga ponerle voz. Aquí tenéis los micrófonos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Quiero terminar, si me lo permites. Sí, cómo no, faltaría más. Pues mandando un mensaje de ánimo. Primero mis condolencias a todos los afectados directamente que han perdido un ser querido en estos días. Por supuesto, el principal mensaje de ánimo para ellos. Y segundo, a todos los autónomos, todas las micropymes, pues un abrazo muy fuerte, un mensaje de ánimo enorme. Somos autónomos, nos hemos reinventado muchas veces. Esta será una más. No es el fin, es una reinvención, es una nueva situación que sabemos, y si no lo sabemos, pues la tenemos que aprender sobre la marcha y vamos a salir de esta. Estoy completamente seguro. De verdad que se merecen pues todo el apoyo del mundo. Pido a
a las instituciones que nos echen un cable de verdad, y estamos aquí para todo lo que necesiten, todo lo que podemos ayudar. Nos pueden llamar en cualquier momento, sean socios o no sean socios. Estamos ayudando a todo el mundo. Cualquiera que tenga una empresa, que nos llame, que nos pregunte, que le vamos a atender lo mejor que sepamos, lo mejor que podamos. Si quieres dar las formas de contacto de la asociación, teléfono, correo electrónico, si las quieres dar para que las personas que nos escuchan puedan tomar nota y saber dónde tienen que acudir, las puedes dar perfectamente para que todos lo sepan. Pues a través de nuestro correo electrónico, comunicacion.fedeco@gmail.com. Ese es nuestro correo electrónico, y a través de nuestros teléfonos 649-49-2440. Pues de cualquiera de esas dos formas, pues nos pueden hacer las consultas que quieran. O también en nuestro post, repito, de Facebook, que tiene muchísima información que nos sigue sacando estos días. O pintas Fedeco en internet y ahí también sale nuestra información. Y ahora mismo nuestras oficinas están cerradas, lógicamente, pero atendemos telefónicamente o vía correo electrónico a todo lo que nos solicite. Perfecto, Juan Carlos. Pues nada más. Muchísimas gracias. Y ya sabes, como siempre, tendrás aquí tu casa, tus micrófonos, cualquier cosa que necesitéis a nivel asociación, a nivel personal, cosas que haya que ponerle voz para ser más cercano. Es mucho más cálido explicar de viva voz las cosas que sean importantes para uno que ver una nota de prensa o ver cualquier cosa puesta en un papel. La cercanía de la voz es mucho mayor, y el aliento que se da a las personas que peor lo pasan en estos momentos no tiene nada que ver con ver una nota de prensa colgada en una página web o un correo electrónico. Nosotros, como siempre, con nuestros invitados, nos ponemos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, Patricia, David, José Julián, enhorabuena, muchas gracias por lo que hacéis, y mucho ánimo, repito, mucho ánimo para todos, y saldremos adelante. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Saludo. Muchas gracias. Un abrazo. Bien, José Julián, Patricia, pues un episodio realista, diferente y duro. Realista, diferente y duro, pero no exento de ánimo y de ganas de salir adelante y de luchar. Hay que reinventarse, los trabajadores por la parte que les toca, los empresarios por la suya, y va a ser un revulsivo. Y como hemos comentado y lo hemos escuchado de Juan Carlos, habrá cosas que tarden más en volver a ser como eran, y habrá cosas que no cambien y se tendrán que reinventar. No va a haber vuelta de hoja, hay que adaptarse a la situación que hay prevista. José Julián, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Patricia. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros. Hasta aquí este episodio. Ya sabes que puedes escuchar este y el resto de episodios que hemos publicado en la página web de la Encomienda Mayor de Castilla, encomienda.es, y en tu aplicación favorita de podcast, Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Un saludo y hasta el próximo episodio.